Hola amigos del Método Gross. Seguimos recorriendo los clásicos a través de ese recorrido dulce por las pastelerías del mundo. En este caso nos vamos al norte de África para llegar a Marruecos, un país cuyas costas están bañadas de un lado mediterráneas y del otro lado por el Atlántico, sin olvidarnos también del Atlas y por supuesto del desierto. Un pueblo milenario con costumbres que involucran lógicamente su gastronomía y la pastelería. Y en este caso, elegir algo de pastelería es por supuesto complejo porque hay tanto para mostrar, pero siempre va a ser pastelería, muy dulce, muy fragante y llena por supuesto de los perfumes clásicos, el agua de azahar, el agua de rosas, etc. En este caso elegí los cornes de gazelle o cuernos de gacela y los briouat, que son unos triángulos rellenos con una especie de mazapán de almendras. Vamos a comenzar entonces con los cornes de gazelle. Son unas medias lunas que están forradas por una masa y rellenos con una pasta de almendras. Vamos a comenzar con la masa. Las pastelerías modernas no realizan tanto las masas tradicionales y eligen una masa sablé para envolver el relleno. Pero si ustedes quieren hacerlo de forma más artesanal o más tradicional, podemos seguir entonces esta masa, que lleva poquísimos ingredientes: huevo, harina, agua de azahar, un poco de aceite de maní y después agua para tomar la masa. Entonces, en una máquina vamos a colocar la harina, que la vamos a tamizar para que después la masa sea bien lisa. Entonces, acá, bien tamizados, harina de trigo, no tiene leudante, es solamente harina. Colocamos dentro del bol, también lo pueden hacer a mano, por supuesto. Y después, hacemos un hueco y ahí colocamos un huevo, 1 o 2 cucharadas de agua de azahar, para darle, por supuesto, sabor, y 1 o 2 cucharadas de aceite de maní. Y esto lo vamos a comenzar a mezclar, por eso utilizamos el gancho, para que sea una masa que tenga elasticidad, donde la harina realmente desarrolle el gluten como para poder después estirarlas. Y me voy a traer un poquitito de agua para tener a mano en caso de que la masa lo requiera. Y aprovecho el recipiente del agua de azahar para retirar todo el aroma. Generalmente le vamos a ir agregando. Y es una masa que tiene que resultar elástica, como les dije, para después arrollarlos perfectamente. Marruecos tiene la ciudad, normalmente uno accede a través de Europa, entonces al primer puerto que llega es a Tánger, el cual se puede cruzar en ferry o en avión, y ahí uno ya cambia directamente de cultura de manera abrupta. Empieza a recorrer esas ciudades con los barrios antiguos, con los zocos, donde están todo ese laberinto de calles y callejuelas que nos retraen al tiempo de las 1001 noches, con sus comercios, con sus coloridos tiendas de especias, y realmente es increíble. Vamos a ver esta masa cómo está ya en este momento. Ven que fue muy poquitita la cantidad de agua que le agregué, y entonces después vamos a hacer un poquito de lugar y vamos a ver cómo se trabaja. ¿Ven? Tenemos que lograr que la masa sea elástica, que absorba toda la cantidad de harina. Una vez que tenemos este bollo así liso, nosotros lo dejamos tapado en algún lugar, o en heladera o en un sitio tibio, según el tiempo que tengamos, hasta que lo podamos estirar y que esté realmente liso. Yo lo voy a dejar por ahora acá, porque tengo ya uno listo. El relleno. El relleno también alude a los secretos básicos de la pastelería de Marruecos, como son las almendras. No existiría prácticamente pastelería mediterránea si no tuviésemos almendras para trabajar. Las almendras están repeladas, es decir, ustedes las colocan en agua hirviendo durante 1 o 2 minutos y después las retiran y las pasan a través de lienzos secos para retirarles la piel marrón. Y no están tostadas.
Es decir, si yo quiero sacar el máximo de humedad de las almendras, no las tengo que tostar, sino que las tengo que dejar así, con toda la materia grasa que tienen propiamente ellas. Primero molemos las almendras y después les vamos a agregar el resto de los ingredientes. ¿Ya? Vamos ahora a incorporar azúcar. Así logramos una buena unión. Y después mantequilla y agua de azar. Entonces, una vez que hayamos logrado primero ese primer polvillo de almendras y azúcar, después es el turno de agregar la mantequilla y agua de azar. Listo. Todo esto tenemos que procesarlo bastante tiempo porque queremos lograr una especie de mazapán. Entonces, muchas veces cuando las recetas son tradicionales, piden agregarle una pizca como de goma arábiga para lograr unir, es una especie de espesante completamente. Entonces, se lo podemos agregar en este momento. Hay almendras que como están más frescas, tienen mayor cantidad de materia grasa, entonces no es necesario. Si no, podemos agregarle directamente una cucharadita de café de goma arábiga ahora y una cucharadita más de agua para que entonces se una. Y pasado después un rato, entonces la preparación empiece a formar más como un mazapán. Ahí en la base uno lo ve y poco a poco va a ser como una masa de tarta, ¿no? Que se va haciendo un boll. Bueno, vamos a verlo ahora. Tenemos, voy a sacar un poco de esto para que ustedes lo vean acá sobre la mesada. Ven que enseguida yo puedo empezar a trabajar con lo que va a ser este relleno. Si yo lo dejo descansar un poco, justamente esa goma arábiga lo va a sellar, lo va a unir un poco más y voy a tener el relleno un poco más unido como el que tengo en este caso porque está frío. Pero es lo que queremos lograr. No un mazapán pasado por una broyes que lo hace fino y delicado, sino que tenga esos granitos justamente de las almendras. Entonces, esto yo lo puedo dejar ahí a un costado por si me hace falta y si no, voy a trabajar con el otro. Voy a lavar las manos porque está pegajoso en azúcar. Voy a buscar la masa a la heladera. Tengo una masa de los cuernos ya directamente en frío. Entonces buscamos acá y vamos a ver cómo los formamos, porque tienen un proceso para poder armarlos. Algunos listos. Acá tenemos la masa. La dejan descansar, después la estiran de unos 3 o 4 milímetros y después la podemos dejar ahí en reposo, ya sea en heladera o a temperatura ambiente, según lo que ustedes hacen. Con el relleno, con este mazapán, lo que tenemos que lograr son primero hacer una especie de cilindros pequeños para ubicar en el interior, ¿no? El mazapán nos va a permitir hacer ese relleno. Y para hacer los cornos podemos cortar en círculos y acá lógicamente que para el armado cada familia va a tener su técnica, pero existen por lo menos una o dos que son las más convencionales. Vamos a sacar los círculos, vamos a mojar el borde con un poco de agua, no con huevo, sino con un poco de agua. Y después vamos a colocar entonces en el interior uno de los cilindros. Voy a arrollar
hasta ahí. Y una vez que tengamos ahí, cierro un lado y cierro el otro. Cierro acá y recién ahí arrollo. Hasta ahí vamos a hacer el otro cilindro. Levantamos hasta acá. Cerramos un lado, cerramos el otro y después ahí. Y finalmente me vengo ahí. Una vez que tenemos todos así, estos cigarritos, tenemos que darle la forma justamente como de una media lunita. Entonces los bordes los vamos a ir bajando y como el mazapán es justamente móvil en el interior, van a quedar bien. Es una pastelería muy, muy tradicional, realizada un poco de esta forma. Y otro de los métodos que existen para hacerlos es el siguiente. Ustedes cortan, por ejemplo, en tiras, de esta manera. Esta la vamos a retirar y la vamos a proteger porque la masa enseguida se seca. Entonces, lo que tenemos es lo siguiente. Vamos a colocar el rollo con el mazapán acá y después esto vamos a estirar hacia atrás y lo vamos a plegar de un lado y del otro. Y acá con un cuchillito o con una ruedita los vamos cortando. Y entonces, para el que tiene la costumbre de realizarlos, es mucho más simple. Es decir, que solamente le pone ahí los bordes, colocamos esto, volvemos ahí, doblamos para acá, cortamos. Incluso algunos usan algunas rueditas como las de pasta que son dentadas para lograr eso. Colocamos, le damos la forma y así. Ustedes ven que con una masa sablé sería muy dificultoso hacerlo. Por eso, si la masa no tiene elasticidad, es muy difícil. Vamos a colocarlo así. Y ahora los vamos a llevar al horno. Imagínense la casa cómo va a quedar fragante con el agua de azahar al hornear estas galletitas tan clásicas como es. Llevamos entonces todo al horno, un horno a 170, 175 grados durante aproximadamente 10 o 12 minutos. No creo que lleve mucho más que eso. Vamos a buscar acá la segunda parte para hacer los brioat, que son unos triangulitos. Vamos a aprovechar nosotros el relleno y vamos a cambiar de masa a otra masa también muy clásica dentro de la pastelería de Marruecos, que es la masa filo, masa fila presente en todo tipo de manifestación dulce que podamos tener en Medio Oriente, ¿no? Y lógicamente también presente en el Magreb, en toda la zona de Marruecos. Acá tengo protegida con un lienzo húmedo la masa filo, masa fila, que en Marruecos es muy importante porque con esto se realiza una preparación de cocina muy clásica, como es la pastilla, o pastilla o pastela, que tiene todas capas de la masa filo y después un relleno de pichones de carne de un ave, ¿no es cierto? Con pasas, con damascos, con un montón de frutas así, y después tapada otra vez, como si fuese una especie de baklava, pero salado. Entonces esa masa está muy presente en un montón de manifestaciones, tanto de la cocina como de la pastelería. Y se maneja prácticamente de la misma forma. Es decir, ustedes van a pincelar con manteca y la última parte con huevo. Y después es cuestión de tomar un poco del relleno de las almendras y el movimiento es tal cual como para cuando hacen los borek. Van ahí, de acá vienen acá, de acá vienen acá. Y este último pliegue, por supuesto que me queda con huevo, que es el que va a sellar. Si quieren pueden perfeccionar un poco el corte, si no lo dejamos directamente ahí. Vamos a hacer otro. Manteca.
qué calor que hace en Marruecos. Cuando ustedes van tienen que ir ya dispuestos a pasar muchísimo calor para poder disfrutar justamente de esos paisajes, pero tienen, por supuesto, lugares y hotelería impactante como para poder pasar una estadía muy, muy agradable. Acá vamos nuevamente, ahí, ahí, y el último lo dejamos ahí. Esto lo recortamos. Cuando tengamos varios listos, los podemos presentar directamente para llevar a la fritura. ¿Por qué? Porque van fritos en un aceite vegetal que por lo general es de maní. Pero bueno, ustedes verán después si eligen un aceite mezcla. Por supuesto no de oliva, pero sí puede ser girasol, maíz, etc. Voy a probar si el aceite está. Un pedacito de masa. Sí, están. Así que directamente vamos a colocarlos. Y esto por supuesto se van a cocinar en muy poquito tiempo. El relleno no tiene nada para cocinar porque es un relleno de almendras. Así que los vamos a tener ahí. Veamos, los damos vuelta y los vamos a lograr que se dore. La masa filo, imagínense, son muy poquititas capas, rápidamente los vamos a tener y después no queda más que disfrutarlos. Por lo general, muy bañados con una melaza que nosotros vamos a hacer ahora y si no, espolvoreados con una abundante cantidad de azúcar o de azúcar con canela, porque son las clásicas formas de presentación de la pastelería. Siempre hay canela, siempre hay cardamomo, clavo de olor, son invariables todos estos sabores. ¿Ven? Ya estamos. Y entonces los dejamos así, tibios, hasta que tengamos el baño ese que va a llevar por arriba, que no es nada raro, sino es simplemente miel de abejas, a la cual si quieren la pueden alargar con un poquitito de agua hasta el momento de la fritura, si es que le van a dejar que tome mucho perfume con canela y demás. Si no, directamente miel de abejas así pura. Alguna ramita de canela, ¿no es cierto? Algún bastón de canela que podamos poner, y si no, directamente canela molida, pero a veces es preferible para después retirarlo. Y también algo de cítricos, ¿no es cierto? Tenemos que evitar tener tanta cantidad de sabor dulce, entonces una cáscara de limón o de alguna mandarina o naranja va a servir. En este caso vamos a hacerlo con un limón, solamente la cáscara para después poder retirarla y así ir armando. 2 o 3 van a ser suficientes. Va todo esto a la miel y ahí dejamos que se calienten para después poder bañar los briouat. ¿Qué podemos hacer además con el relleno? Pues un relleno que se utiliza para muchas cosas. Muchas veces se hacen los mismos cilindros con este relleno, se dejan orear para que justamente se forme como una corteza crocante y después se pasan por goma arábiga y por frutos secos, por pistachos, castañas, etcétera, bien picaditas. Y en otros también sirven para rellenar frutas desecadas, como dátiles, higos, algunos damascos. Son todas muy, muy clásicas de esa pastelería. Entonces, vamos a hacerlo con unos dátiles, para lo cual vamos a retirarles primero el carozo que tienen. Nosotros tienen en el interior los dátiles desecados. Le retiramos ese carozo oblongo, que es muy fácil de sacar cuando el dátil es de buena calidad, porque permanece la carne muy húmeda y el carozo totalmente despegado. Y después es cuestión de rellenarlos con la misma pasta que teníamos acá armada. La trabajamos un poco, hacemos ahí y vamos a cortar las porciones. Con esto rellenamos, vamos a hacer así
2 o 3, que se note, por supuesto, el relleno. Y después los vamos a terminar, lógicamente, o pasándolos por pistachos o pasándolos por almendras tostadas o castañas de cajú o alguna de esas preparaciones. Fíjense, yo acá tengo unos pistachos, entonces es muy fácil. Si ustedes quieren pasarles un poco de almíbar, o bien, si el relleno todavía está lo suficientemente húmedo, ir agregándole a la decoración estos pistachitos para que así queden después bien armados. Entonces, tenemos en el horno los cornes de gacela, tenemos la miel calentando para colocar sobre los brioche y yo voy a terminar estos dátiles. Ustedes al paso a paso para ver estas recetas. Cuernos de gacela. Para la masa, tamizar 250 gramos de harina, agregarle un huevo, 1 o 2 cucharadas de aceite de maní y 2 cucharadas de agua de azahar. Tomar la masa agregando agua si es necesario. Sobar la masa por 5 a 10 minutos. Estirar y cortar círculos de 8 centímetros de diámetro. Colocar un cilindro del relleno. Armar los cuernos y darle forma. Colocar en una placa y hornear a 175 grados por 10 minutos. Para el relleno, procesar 250 gramos de almendras peladas. Agregarle 125 gramos de azúcar. Finalmente, 60 gramos de manteca y agua de azahar. Opcionalmente, unir una cucharadita de café de goma arábiga. Para los brioche, cortar tiras de masa filo de 10 por 6 centímetros. Untar la masa con manteca clarificada. Rellenar con una esfera de pasta de almendras. Darle la forma típica triangular. Freír en aceite de maní hasta dorar. Una vez fritos, rociar con miel especiada. Para los dátiles rellenos, quitar el carozo a los dátiles. Rellenar la cavidad con la pasta de almendras. Pasar por pistachos picados. Tenemos acá entonces los brioche listos como para ser bañados con la miel. Vamos a dejar que todo este dulce bañe esas aristas bien crocantes que salieron de la fritura hace un momento y entonces se acompañen perfectamente. El sabor de las almendras, el sabor de la miel, la ralladura, la cáscara de limón, canela y bueno, platos que merecen el respeto de toda una tradición que los viene realizando hace siglos. Y justamente son las señoras las encargadas de la cocina y las encargadas de transmitirlo aún hasta nuestros días. Los hombres en general se dedican al comercio, se dedican a estar mucho tiempo en los bares y las señoras hacen su cocina y su pastelería muy típica. No vamos a llegar nunca a una casa o a un comercio en Marruecos sin que nos ofrezcan una taza o un vasito transparente del té de yerbabuena, que es una bebida muy refrescante y muy azucarada que sirven en cada negocio, en cada casa de familia, en cada hotel. Al llegar vamos a tener nuestro té ahí listo. Los espero en el próximo Método Gros, los clásicos. Para comunicarse con este programa, www.elgourmet.com.